Y nos vamos a adentrar hoy nos vamos a adentrar en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Este Evangelio es un Evangelio, yo diría que sorprendente, algo así como fascinante, y también pues tiene mucho que analizar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son cuatro evangelios. Sabemos que está el Evangelio de Mateo, que es el primero, luego el de Lucas, el de Marcos y luego el de Juan. Este Evangelio de Juan, a diferencia de los otros tres evangelios que son llamados evangelios sinópticos, en los otros tres evangelios están muy relacionados, se mencionan muchas cosas se mencionan de la vida de Jesús. ¿Sí? Están relacionados, prácticamente hablan de lo mismo, aunque con sus diferencias. Pero este evangelio de Juan, más que un tratado de teología, pone de relieve y nos pone el reto de lo que es la encarnación. O sea, cómo Dios se hizo carne, ¿sí? Y vemos que este evangelio, dentro de su propósito, el propósito de este evangelio está precisamente en el capítulo 20 de Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 31, ¿sí? Capítulo 20, en el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Sí? Vemos cómo el propósito de este evangelio es precisamente eso, que las cosas que se narran precisamente en la palabra, es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para en el momento en que nosotros estamos creyendo en Él, tengamos vida. La doctrina que se ve aquí también en este Evangelio de Juan es una doctrina que habla de la salvación, nos habla de la persona y la obra de Jesucristo, pero también es un Evangelio donde nos habla del Espíritu Santo. O sea, ya es un Evangelio que empieza a tocar otros temas de mayor profundidad, ¿sí? Y vemos que tiene algunos pasajes importantes. Uno viene en el capítulo 1, en el versículo 14, donde habla precisamente sobre lo que es la encarnación. Cristo hecho hombre. Dice Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es uno de los pasajes importantes de este Evangelio de Juan. Y el otro pasaje también muy importante es el que nos habla del amor de Dios. Y ese viene ahí en el capítulo 3 de este Evangelio, en el versículo 16, porque dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, este es el otro pasaje importante que tiene este Evangelio de Juan. Entonces, vemos aquí cómo estamos aprendiendo también en el Evangelio de Juan, que Juan le da un nombre especial a Dios. Aquí, en este Evangelio, Juan empieza a nombrar a Dios el Padre. Empieza a nombrar al Padre y es como nosotros aprendemos también a entrar en esa relación donde Dios es nuestro Padre. Aunque el enfoque es en Jesucristo, Dios está activo en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo, porque Él trajo la salvación para todos nosotros y para todos, todo el que tiene una necesidad, o sea, que para todos. También les decía que en este Evangelio se habla más del Espíritu Santo que en cualquier otro Evangelio. Es una cosa, una parte muy importante porque por un lado, Juan nos enseña a reconocer a Dios como Padre. Por otro lado, está hablando, se está enfocando en la obra de Jesucristo.
pero también está hablando del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que en este evangelio se conjuntan las tres partes de la Trinidad y por eso es un evangelio también muy completo, es un evangelio muy interesante, muy fascinante. ¿Sí? Vemos también que el evangelio narra cómo el Espíritu Santo está manifiesto en toda la obra de Jesús. Se empieza a reflejar el poder del Espíritu Santo a través del ministerio de Jesús. Y el Espíritu Santo iba a completar la obra que se iba a iniciar con la consumación del ministerio de Jesús. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo trae vida. También sabemos que en este libro del Evangelio de Juan, vemos que Dios nos está hablando de que Él quiere una vida de calidad para nosotros. En Juan 10:10 dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y también vemos en Juan 16:13 que es una guía a los creyentes porque los encamina ¿a qué? A su verdad. Entonces, dando un preámbulo de lo que es el Evangelio de Juan, vemos que aquí también ya no se habla de milagros. En el Evangelio de Juan ya no habla de milagros, ya habla de señales, ¿sí? Y prácticamente son 7 señales las que menciona este Evangelio. 7 es un número de perfección y 7 son las señales que se abordan en este Evangelio. La primera es cuando Jesús cambia el agua en las bodas de Canaán, viene en el capítulo 2, y la verdad que nosotros encontramos a esta señal es que Jesús es la fuente de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ya después veremos, no hoy, bueno, lo que es precisamente el cambiar el agua en vino. El agua es necesaria para la vida. Uh-huh. Pero la sangre que representa el vino, eso es lo que nos vino a traer el perdón de todos nuestros pecados. La segunda señal es cuando Jesús sana al hijo de un noble, de un funcionario, y aquí nos habla de que Jesús es el dador de vida. La tercera señal es cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Aquí nos habla cómo Jesús es un colaborador del Padre. La cuarta señal es cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y aquí nos dice que Jesús es dador de vida, es el pan del cielo. El, la quinta señal es cuando Jesús caminó en el agua, sobre el agua. Y aquí también nos habla de Jesús como el divino yo soy. El yo soy que Jehová, cuando se presentó ante Moisés, que le dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? Aquí también viene la representación de Jesús, precisamente cuando camina en el mar. La sexta señal es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y aquí nos habla de que Jesús es el dador de la vista espiritual también. Y la séptima señal es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, si vemos, es una secuencia que culmina con la resurrección de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y aquí nos habla de que Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, este evangelio de Juan es un evangelio muy, muy importante y es necesario que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque nos viene a dar una luz especial de lo que es el ministerio de Jesucristo. También en este Evangelio de Juan vemos que Juan le asignó 7 títulos distintos se los asignó a Jesús. El primero le dijo que era el pan de vida, ¿no? La única comida esencial. Como pan de vida, Jesús es la comida esencial para todo el creyente. También dice que fue el buen pastor. Cantamos aquí una canción del Salmo 23. ¿Por qué es buen pastor? Porque da guía y protección. También habla del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque es el que ofreció su vida como un sacrificio por los pecados de todos nosotros, más todos los que se sigan sumando. El cuarto título que Juan le da es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque es el que trae esperanza y da guía para todos sus hijos. También el quinto título que le da es el de rabí, el de maestro. Es un título de respeto para el que enseña las escrituras. Otro título que le da es el Hijo de Dios, que es un título de deidad que significa la única y especial intimidad de Jesús con quién? Con el Padre. Y también le da otro título, el de la palabra. Dios eterno, quien en el más alto grado se revela a sí mismo a través de la palabra. Entonces, en esta reunión, ya que vimos este preámbulo de lo que es el Evangelio de Juan, y yo los invito a que lo estudien,
vamos a entrar a lo que fue la tercera señal. La tercera señal fue la sanidad del inválido en Betesda. ¿Sí? Y vámonos al capítulo de Juan, al capítulo 5, para ver de qué nos habla este pasaje. Vámonos al capítulo 5 del Evangelio según San Juan y vámonos al versículo 1. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años nada más. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, te doy gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo que reina en este lugar y mora en nuestros corazones, abre, Señor, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios, pero sobre todo, Señor, abre nuestro corazón para recibir tu palabra. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que por ese poder, la unción del Espíritu Santo, se han tocado los corazones de todos mis hermanos aquí reunidos, para que podamos entender y comprender, Señor, cuál es cuál es tu voluntad, cuál es el mensaje de tu palabra para nosotros el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos cómo Jesús se encuentra a este hombre, ¿no? A un hombre inválido que tenía nada más 38 años de estar ahí en el estanque de Betesda. Y bueno, vemos aquí que también de este pasaje hubo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que hubo a esta señal de sanidad que hizo Jesús? Que los judíos lo empezaron a perseguir. Esa fue la respuesta de esta señal. Pero yo les preguntaba ahorita que con la frase, con la oración de la semana, ¿cuánto tiempo han esperado ustedes por algo? ¿Cuánto tiempo han esperado? Pues no sé, a veces por una respuesta de un mensaje, una llamada telefónica, por estar en el doctor, esperando, haciendo antesala, por algo que necesitamos, por una restauración, por sanidad. ¿Cuánto tiempo han esperado? ¿Sí? A veces estar esperando nada más para pasar a consulta en el doctor, el tiempo se hace eterno, se hace eterno. Nosotros no estamos acostumbrados a esperar. ¿Sí? Y entonces podemos esperar 30 minutos, un día, un mes, un año o tal vez años que podamos esperar. Por eso, como decía la palabra, en ti he esperado todo el día. Cuando nosotros esperamos en nosotros, en nuestras fuerzas, ese tiempo nunca se va a acabar. Pero cuando estamos esperando en el Señor, el tiempo pasa rapidísimo. ¿Por qué? Porque Él tiene algo para nosotros en donde desvía nuestra atención de lo que está tratando de atenernos, de sujetarnos, de encadenarnos. Aquí vemos a un hombre inválido, sin ayuda, junto a un estanque de aguas milagrosas durante 38 años, ¿no? Este hombre estaba sentado ahí esperando a que alguien llegara, moviera el agua y que lo aventaran para que a través de esa agua estuviera sanado. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando también así por una agüita milagrosa para que Dios haga algún milagro en nuestra vida o nos dé una señal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tenemos nuestra atención en otra cosa que no es en Dios para que nosotros tratemos de encontrar una respuesta? ¿Sí? Este hombre
Imagínense, cada año le parecía una eternidad. Ujú. Y la decepción, yo creo que la decepción ya había llenado su alma, la desilusión. Ajá. Pero finalmente llegó, como dicen, el médico de médicos. Llegó Jesús, ¿sí? Y él llegó, le habló, lo sanó y repentinamente este hombre empezó a caminar, ¿sí? Y esto es lo que Jesús hace por todos nosotros. Cuando Él nos habla, nos dice, levántate. Recoge todos tus triques, hay todo tu puestecito que tienes ahí de aflicción, de queja, de murmuración, de lamento, de que no puedes con una cosa. Levanta todo y camina. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Levanta todo tu tenderete y camina. Levántate, recoge, camina. ¿Sí? Él es el único que puede levantarnos. Bueno, nos ha levantado del pecado, nos ha levantado de la culpa, nos ha levantado de todo y nos ha habilitado para que nosotros podamos caminar innovados en un nuevo nacimiento a una nueva vida. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Este, este pasaje también nos demuestra, con el hecho de este hombre, lo que Jesús hace en nuestra vida cuando alguien recibe a Cristo. ¿Sí? Es una vida nueva a través de qué? De la fe. A través de la fe. Nosotros recibimos a Cristo, pero por fe empezamos a caminar en el propósito que Dios tiene y nuestra vida empieza automáticamente a cambiar. Juan declaró en Juan 1:12, Juan capítulo 1, versículo 12, si lo quieren leer ahí conmigo, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos ese derecho de ser ahora hijos de Dios, hijos de un rey soberano, hijos de un Dios al que servimos, porque sabemos que es el único que puede sacarnos adelante de todas y cada una de nuestras inquietudes, de todas y cada una de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de nuestras enfermedades y de todo lo que nosotros podemos enfrentar día tras día. Hoy en la palabra que se dio, bueno, yo imagino esos pastos verdes, esos campos que no tienen límite, hasta donde la vista se pierde en el color verde, la combinación con el cielo azul. Bueno, es algo que te llena de alegría, te llena de vida, de ver las maravillas que Dios ha hecho. Por eso también nosotros decimos, oye, ¿cómo una persona dice, Dios es un árbol? Dios es el agua, Dios es la flor, Dios es el entorno. Si Dios creó todo eso, ¿cómo eso va a ser Dios? Dios está muy por arriba de todo lo que nos tratan de traer ahora con las nuevas doctrinas, filosofías y demás. Dios es el creador de todo, no puede ser comparado con un árbol, con una planta, con los animales, no puede ser comparado. Dios está mucho, muy por encima de todo eso. Tan encima que nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender un poquito de lo que es su sabiduría. Y Él nos las va dosificando poco a poco para que nosotros vayamos precisamente conociéndolo más y vayamos caminando en su propósito. Vemos también que esta declaración nos dice que cuando creemos y recibimos a Cristo, el poder de Él que se empieza a manifestar en nosotros, nos lleva a constituirnos como hijos de Dios. ¿Y qué es el ser hijos de Dios? El que venga un cambio en nuestra vida. Eso es el ser hijo de Dios. Que venga un cambio en nuestra vida de todo lo que hacíamos. Todo el ministerio personal de Jesús para con la gente. Cuando Él habló de limpiar el templo, hablaba de que limpiáramos nuestro corazón, porque es el lugar donde nosotros adoramos a Dios. Ahí la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí vemos cómo Jesús a lo que vino fue a cambiar vidas. Es a lo que Él vino, a cambiar vidas, a cambiar tu vida, a cambiar tu vida, mi vida, a cambiar la vida de todos. Eso es lo que Él vino a hacer, al darnos su ejemplo, al darnos su enseñanza, al conocerlo a Él. Mientras nosotros más lo conocemos, más va cambiando nuestra vida. Y también nosotros vemos en este pasaje del capítulo 5, este fue el segundo viaje que Jesús hizo a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley ordenaba ir a Jerusalén cuando menos 3 veces al año. La primera vez para celebrar la Pascua, los panes sin levadura, la segunda vez para festejar la fiesta de las semanas y la tercera vez para festejar la fiesta de los tabernáculos. Entonces vemos cómo este lugar
el estanque, ¿sí? Donde estaba, era un lugar que todo mundo lo consideraba un lugar de sanidad, ¿sí? Todos los que estaban, dice que había ciegos, cojos, enfermos, paralíticos, todo mundo quería entrar a esta alberca, ¿no? En Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas, ¿no? Y Betesda significa casa de misericordia. Entonces era un lugar en donde la gente necesitada, físicamente, moralmente, espiritualmente, necesitaba misericordia, ¿sí? Y vemos que este hombre no solamente estaba solo, era prisionero de su inmovilidad, ¿sí? Él necesitaba misericordia, necesitaba algo diferente. Había perdido todo derecho a lograr una posición, todo derecho a poder generar riqueza, ¿sí? La misericordia era su esperanza. Por eso él estaba cerca de ese lugar, de ese estanque. Él ya no podía acceder a un trabajo porque estaba paralítico, o sea, él estaba solo, ¿sí? Y también vemos que él, más todos los que estaban alrededor, que eran sus amigos, ¿sí? Tenían un común denominador, tenían un lazo común entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días platicaban, era un lazo, entre comillas, de amistad. Todos platicaban, todos estaban comentando, pues me imagino su vida rutinaria, se estaban platicando sus dolores, pero eso sí, cuando llegaban a mover el agua, el primero que se aventaba era el primero que sanaba. Era donde aparecía, ¿qué? ¿Qué puede aparecer? El egoísmo. Aparecía el egoísmo de cada quien por aventarse y ser el primero en ser sanado, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vemos que a veces así podemos estar nosotros, ¿no? Encadenados, enlazados por comunes denominadores, con amigos, con familiares, con parientes, ¿sí? Y estamos viviendo en una rutina, ajá, esperando una agüita milagrosa que cambie nuestra vida. El único que cambia nuestra vida es Jesucristo, ¿sí? No debemos estar esperando el milagro que ya viene de esto, el que me va a hablar mi compadre, el que me va a hablar mi primo, mi hermano, mi amigo, mi hijo, mi padre. Jesucristo es el único que puede cambiar vidas. Y aquí vemos que este hombre y sus amigos, ¿sí? Se despojaban de esa amistad, ¿no? Ese compañerismo para ver quién era el primero que se aventaba y era sanado, ¿sí? Pero estos lazos comunes que ellos tenían eran lazos comunes de qué? De impotencia. Ellos querían ser sanados, estaban decepcionados o desilusionados porque estaban enfermos. Y a veces también la contaminación, cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones, también nos lleva a lo mismo, a sentirnos enfermos, a estar nosotros decepcionados, a estar desilusionados de lo que está sucediendo, aunque reconozcamos la capacidad y la necesidad que tenemos de ser sanados. ¿Sí? Entonces, decíamos que cuando la sanidad potencial se presentaba, cuando la sanidad, ¿qué pasaba? Se olvidaban de esos lados comunes a ver quién era el primero que se aventaba para ser sanado, ¿no? Entonces, llega el día sábado y Jesús llega a este lugar, que el día sábado era un día sagrado. Por eso decíamos la respuesta a este milagro de sanidad, a esta señal de sanidad que Jesús hizo sobre este hombre, ¿cuál fue? Que los judíos empezaran a perseguirlo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley. Ellos veían la ley, decía el sábado no se puede trabajar. Vieron a un hombre que lo conocían como un hombre paralítico, lo ven cargando su camilla o sus muletas y le dicen, oye, ¿por qué estás caminando? No, es que el que me sanó me dijo que caminara. Sí, pero es sábado, es un día dedicado al Señor de acuerdo a lo que establece la ley. Tú no puedes hacer nada sino adorar al Señor. ¿Sí? Y vemos la comparación de lo que es la ley con lo que era la gracia. Este hombre era sano, estaba sanado, y Jesús, que era el que había hecho esa señal, ese milagro, no le importó que era un día sábado. ¿Por qué? Porque a Jesús lo que le importa es el corazón de las personas, no la sanidad primeramente. Él va primero sobre el corazón de las personas. Jesús se fija y nos enseña a nosotros a ver primero el corazón. No la necesidad de ser sanados, sino el corazón, porque del corazón mana la vida. Entonces, vemos cómo
Ese día Jesús llega, el sábado, y se encuentra al inválido. Dice, vamos a leer ahí del versículo 5. Dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, ¿no? La palabra inválido es una forma negativa del verbo fortalecer o del verbo o de la frase dar fuerza o de valor, de vigor, y significa debilitar. Y esto puede ser aplicado ¿a qué? Al cuerpo físico, a la vida espiritual o a los aspectos morales de una persona. En este caso estaba aplicado a los tres, al cuerpo físico, a su vida espiritual y a los aspectos morales. Entonces vemos que la debilidad de este hombre, su propia enfermedad, había afectado su cuerpo, su alma y su espíritu, por lo que la misericordia en ese momento era apropiada, era adecuada. Y solo podía venir de una persona capaz de lograr ese milagro de darle un giro a su vida, que era Jesús. 38 años es mucho tiempo. Es el tiempo suficiente, yo pienso, como para renunciar a la esperanza, como para aceptar lo inevitable. No, mi vida ya no va a cambiar, para estar conforme con una situación. Y a pesar de todos los esfuerzos de este hombre, porque pues al momento de estar entre todos, pues yo me imagino que hacía sus esfuerzos por ganar, por aventarse el clavado, ¿no? Pero nunca lo lograba. Siempre, siempre había fracasado. Y pues era muy difícil para este hombre ganar la carrera, ¿sí? La carrera de su vida. Él estaba estancado, como estaba el estanque también. Jesús le pregunta en el versículo 6, dice que cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Yo creo que la pregunta es hasta un poco, pues un poco, sí, ¿no? Pero como absurda, ¿no? Pues, ¿quieres quedar, pues, ¿quién no quiere quedar sano? ¿No? ¿Quién no quiere estar sano? Pero algunas veces es deseable estar enfermo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús le pregunta a este hombre, primeramente para ver su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Mm? Estaba precisamente en el estanque, en el agua milagrosa. ¿Sí? Este hombre, bueno, pues no sabía quién era Jesús, ¿no? Cuando le preguntan los judíos, ¿por qué caminas? Porque un hombre me dijo que hiciera esto, lo hice y estoy caminando. Pero él no sabía quién era Jesús, ¿sí? Entonces él, cuando le preguntan eso, la respuesta no fue sí quiero ser sano. ¿Sí? ¿Cuál es su respuesta? Dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. O sea, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y este hombre agarra monte y empieza a decirle otra cosa, ¿verdad? No, dice, pues no hay quien me meta. O sea, no le dijo, sí quiero ser sano. Jesús lo que quería ver era precisamente su corazón. Y es como Jesús viene con nosotros también, buscando nuestro corazón. A veces Él nos pregunta algo, pero nuestras palabras son agarrar monte. ¿Sí? ¿Quieres ser sano? No es que fíjate que necesito, que quiero, que hacer, y agarramos monte y nos vamos. Cuando es lo que nos pregunta, ¿quieres ser sano? Claro, Señor, que quiero ser sano. Este hombre no conocía a Jesús. ¿Sí? Y lo que vemos que, ¿por qué era necesario que Él permaneciera enfermo? Porque si él hubiera estado mejor, habría tenido que dejar ese asilo que tenía, ese lugar de guarda, de protección de Betesda y el consuelo de sus amigos. Tendría que dejar esa casa de misericordia, que significa Betesda, donde la gente de alguna manera cuidaba sus necesidades, porque yo imagino que les daban ahí su limosna, y también pues la gente de alguna manera simpatizaba con ellos. Todos en términos generales siempre simpatizamos con el que está enfermo, con el que está paralítico. Ahora, bueno, se ha hecho un poquito más cruda esa percepción que tenemos. ¿Por qué? Porque ahora ya vemos y sabemos que mucha de la gente que está pidiendo dinero en la calle, pues en realidad no está enferma, que en realidad no es una gente que necesite el dinero para comprar una medicina o que necesite el dinero para atender una necesidad de salud, sino es gente que ya lo tomó como un trabajo, un medio de supervivencia
Y bueno, pues ya esto también nos ha hecho a nosotros un poquito más duros en el sentido de poder seguir dando dinero a la gente que nos encontramos. Pero entonces la gente que simpatizaba con él, también él tenía en su mente lo que era la independencia. Al momento de ser independiente, él tendría que responsabilizarse de sí mismo, él tendría que ver por sí mismo y tendría también que proveer a aquellos que estuvieran bajo su responsabilidad. Entonces, de alguna manera él tendría que dejar, como en los circos, ¿no? Cuando está en el trapecio, se han visto que una red, ¿verdad? Para los que están ahí y saben que se avientan sus piruetas, pero saben que si algo falla van a caer en blandito, ¿no? Entonces, su red de protección se había convertido precisamente ese medio, ese entorno del estanque. ¿Por qué? Porque él ahí vivía. Y ya sabía que no iba a lograr entrar al estanque, pero estaba conforme con ese tipo de vida. Y aquí este pasaje lo que nos enseña es también esto, que nosotros no podemos quedarnos conforme, ¿sí? Si no aceptamos que el sanador en todas las áreas de nuestra vida, que es Jesucristo, no solamente en la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad financiera, la sanidad de nuestras relaciones, la sanidad con nuestra familia, la sanidad de nuestro matrimonio, que toda esta sanidad que Él nos ofrece es una sanidad gratuita. No necesitamos nosotros hacer otra cosa, sino creer y obedecer. Este inválido, bueno, y obviamente para dejar que nuestra red de seguridad, nuestra área muchas veces de confort, ¿no? Como hoy estamos acomodaditos, bueno, pues ya que ni muevan, ¿no? Nos subimos al carro a la carreta, como cuando subían toda la verdura, las calabazas, las cebollas, todo, y hoy se van a caer, no, ahorita se empieza a caminar la carreta, se empieza a mover y las cosas se empiezan a acomodar. Y así nosotros a veces nos vamos acomodando y bueno, total, ya seguimos. Pero vemos que en el versículo 7, cuando le responde, no tengo a nadie que me meta en el estanque, no tengo a nadie. Esto nos habla de que el hombre era un hombre solo, tenía un sentimiento de soledad, de abandono, de aislamiento, ¿sí? Que esto es uno de los grandes temores que tenemos nosotros como personas, el quedarnos solos, ¿sí? El estar aislados, la soledad, el abandono. ¿Dónde estaba la familia de este hombre? A lo mejor sus padres, dice que tenía 38 años, no sabemos si empezó desde pequeño, pero vamos a suponer que de 38 años tenía ahí. ¿Dónde estaban sus padres? Y eran ancianos, estaban muertos, tenía una esposa, tenía hijos, sobrinos, primos que podían ayudarlo. ¿Dónde estaba toda la familia? ¿Dónde estaban sus amigos? Y aquí lo que vemos es que lo que sucede muchas veces también es posible que su misma enfermedad, su mismo defecto, haya infectado esa relación de toda su familia para estar aislado. Y esto también nos habla de algo importante. Nosotros no podemos dejar de lado a la persona que tiene necesidad. Ese es el ministerio de Jesucristo, el ministerio de la restauración. Por eso para nosotros es tan importante que cuando hay una necesidad, nosotros debemos ofrecer las buenas nuevas del Evangelio, ofrecer una palabra de exhortación, ofrecer ayuda, ¿sí? De cualquier tipo de ayuda. Pero es importante para nosotros, ¿por qué? Porque es lo que Jesucristo nos ha venido a enseñar. Así como Él nos rescató a nosotros, Él nos liberó del sepulcro en el que estábamos, Él quiere que nosotros reflejemos. Dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y de esa misma manera, Él nos está impulsando, nos está empujando para nosotros ser esa ayuda que necesita el que no lo conoce. ¿Dónde estaba su familia? A lo mejor ya estaban infectados por, no, este cuate, déjalo ahí, hombre. Ahí que se esté quieto y todo. Entonces, vemos que era un hombre que había estado sin ayuda tanto tiempo que no reconocía la ayuda posiblemente cuando la tenía. Ya estaba tan acostumbrado a la rutina en ese lugar que cuando alguien llegó, no sé, alguna otra persona quiso ayudarlo, él ya dijo, no, ¿sabes qué? Yo me quiero. Más que ponerlo en el agua, ¿sí? Más que ponerlo en el agua, Jesús se presenta como un nuevo amigo. Y más que meterlo al agua, lo que hace es que lo sana, ¿sí? Y aquí Jesús lo que nos dice, la palabra lo que nos dice es, no estés esperando el milagrito por otro lado. Confía y cree en la sanidad de Jesucristo. Confía y cree en la sanidad que Él trae para tu vida.
No confíes en nadie más, en ninguna circunstancia, en ninguna persona, en nadie. Confía en Él, cree en Él. Lo que Él te va a dar es precisamente su amistad. Él te va a dar su amor y sobre todo que vas a formar parte del selecto grupo de los hijos de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Jesús sanó al inválido. Y vamos al versículo 8, ¿qué le dijo? Levántate, recoge tu camilla y anda. ¿Sí? Y si vemos estos tres verbos, levántate, recoge y anda, estos tres verbos están en una voz activa. Están en una voz activa. Levántate, recoge y anda. Y frecuentemente nosotros enfocamos nuestro caminar con Dios en voces pasivas. Uh-huh. ¿Sí? A veces la pasividad es lo que nos tiene confortables, conformados. Aquí le dijo, levántate, recoge y anda. Uh-huh. Y para nosotros, estas voces activas se convierten en voces pasivas. No, pues estudio la palabra, yo estudio lo que Dios ha hecho, sé que Él trajo la salvación a la humanidad, sé que su Hijo pagó un precio por el pecado de todos nosotros, pero llega un momento en donde nosotros debemos actuar por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Llega un momento donde nosotros tenemos que dar el testimonio de que verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos darle actividad o volver activas esas voces pasivas en las que a veces nos encontramos? Bueno, primero hay que buscar a Dios, hay que buscarlo. Segundo, buscarlo a través de qué? De la oración, a través del estudio de la palabra. Segundo, hay que arrepentirse de todo lo malo que seguimos haciendo. Tercero, hay que confesar nuestros pecados. Cuarto, hay que expresar nuestra fe. Hay que expresar nuestra fe. Y la fe no la vamos a expresar con tristeza, con fracasos, con desmotivación. La fe se manifiesta de una manera activa, ¿sí? De lo que Dios quiere, de los que Dios quiere para nosotros. También, ¿cómo podemos nosotros volver esa voz activa? Ofreciendo restitución y finalmente obedeciendo. Todas estas acciones hacen posible que nosotros demos respuesta a lo que Dios está haciendo por nosotros, a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La fe debe producir acción, porque si no, dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago, ¿eh? Santiago, ¿eh? Exactamente, conciso, directo y preciso. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y el 20 dice, qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Y el 26, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces aquí vemos en el versículo 9 cómo Jesús sanó al inválido. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado y por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Vemos cómo su debilidad fue derribada, fue destruida y él fue hecho un hombre fuerte. Él se levantó, recogió, caminó después de 38 años. Este fue un milagro extraordinario, milagro extraordinario. Este hombre había hecho lo que la mayoría hace. Había estado buscando un milagro a través de qué? De sus propios esfuerzos. Y ya se había vuelto una rutina. Imagínense durante 38 años. Me imagino desde el primer día que llegó y no se pudo aventar el clavado. Pues llegó el segundo día y así se fueron 38 años, toda una vida. Pero llegó el médico de médicos, llegó Jesús. Le dijo, levántate, recoge y anda. Y el hombre fue obediente, creyó lo que le dijo, fue obediente y pudo caminar. ¿Sí? Creyó en él y obedeció en lo que Jesús le dijo.
Y aquí yo pienso que la voluntad de Dios para este hombre se convirtió en regla. Le dio vida, le dio vida. Lo llevó a una nueva vida, a cosas distintas, a caminar por otros lugares, porque yo me imagino que lo primero que hizo este hombre fue, bueno, pues vamos a ver si no, como a veces sucede, vamos a ver si sí es cierto que me sanó. Vamos a caminar para ver que no me fallan los pies, ¿no? Y entonces vemos cómo el poder de Dios a nosotros nos habilita para ser testigos fieles. Nosotros a través de nuestra vida tenemos que estar dando testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Tenemos que ser testigos fieles, fieles de que su palabra, de que Dios no miente, no es mentiroso, de que su palabra verdaderamente funciona y trabaja en nosotros. Vemos cómo el Señor lo cambió físicamente, espiritualmente y moralmente. Quitó todos los efectos de su invalidez que venían de qué? Pues del pecado. Y lo fortaleció. Este hombre demostró que tuvo un cambio individual cuando se levantó, recogió su camilla y caminó. Ahí demostró un cambio. Y es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos ese cambio, que nos levantemos, que recojamos nuestro tenderete y que caminamos. ¿Sí? Entonces, sabemos que la conversión inicia por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros que nos convertimos inicia por la gracia de Dios. También esto nos cambia, pero lo más importante que empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que funcionemos de una manera distinta y que vivamos de una manera diferente. Ya no perdidos en las cosas del mundo, ya no perdidos en las cosas que destruyen, ya no perdidos en las cosas que corrompen, sino una vida nueva, una vida limpia, transparente. ¿Por qué? Porque nosotros somos el principal ejemplo de nuestros jueces más críticos, que son nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Sí? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una vida diferente, una vida distinta. Jesús no solo está interesado en sanarnos físicamente, ¿sí? O sanar la parte espiritual de nuestra vida. Él tiene interés en sanar todas las áreas de nuestra vida. Todas y cada una de las áreas. Él quiere que sean restauradas, que sean sanadas, que podamos tener esa vida abundante que Él vino a predicar. Que también sean sanadas y restauradas todas nuestras relaciones. Que no tengamos conflictos, que no tengamos falta de perdón, ¿sí? Que perdonemos, que sepamos perdonar y también que pidamos perdón por todo lo que hemos hecho. Dios quiere que nosotros estemos sumergidos en esa relación personal, en ese amor que Él tiene para nosotros, para que podamos caminar en sus caminos, para poder alcanzar sus pensamientos. Dice Jeremías 29:11 que Él no tiene pensamientos de calamidad para nosotros, sino de bienestar, para el futuro que esperamos. Él tiene pensamientos de bienestar. Nosotros no podemos estar pensando lo malo, no podemos estar pensando cosas negativas. Cuando esos pensamientos llegan, inmediatamente hay que despacharlos. Así como llegaron, hay que despacharlos, hay que echarlos fuera. Y otra cosa importante, hay que esperar en Él todo el día. Todo el día hay que estar esperando en Él. ¿Sí? Jesús se le apareció a este hombre, bueno, se le apareció, se presentó a este hombre en un día inhábil, un día prohibido por la ley, pero esto nos demuestra que Él lo que buscaba era el corazón de las personas. Y así como Jesús un día vino a nosotros, se presentó igual en un sábado, en un día inhábil para nosotros. Para Jesús todos los días son hábiles. Y nosotros lo recibimos con amor, a lo mejor con emoción y con un sentimiento en ese día, pero a través de irlo conociendo poco a poco, de ir conociendo su palabra, hemos podido afirmar cada vez más el profundo amor que Él tiene por nosotros, la misericordia tan grande que nos muestra cada día en todas y cada una de nuestras acciones, en todas y cada una de las situaciones que confrontamos, de los sucesos, de los eventos. Dios quiere que nosotros tengamos una vida nueva cada día, que estemos aprendiendo a esperar en Él cada día, sin estar afanosos, sin estar angustiados, con ansiedad o con estrés de las cosas que se vienen. Nosotros debemos depender de Él a través de la oración, a través de estudiar su palabra. Debemos
tener esa comunión, esa comunicación constante y permanente para que Él pueda seguir manifestando su poder y su gloria a través de qué? De nuestra vida. Tenemos muchos testimonios todos los días, podemos estarle dando gracias por su misericordia en la vida de nosotros. Él quiere que, así como el hombre se levantó, recogió y caminó, que nosotros todos los días estemos levantándonos, recogiendo nuestros trapitos y caminando para encontrar ese propósito. Él tiene la solución a todo lo que nosotros necesitamos. Él es la respuesta a todas y cada una de las interrogantes que hay en nuestra vida. Necesitamos conocerlo, necesitamos creer en Él y necesitamos ser obedientes. ¿Para qué? Para alcanzar precisamente el poder que Él quiere manifestar a través de nosotros y podamos alcanzar a otras personas para su reino. ¿Sí? Vamos a orar. Ponen de pie.